La mayoría de los municipios no cumplieron con las disposiciones, con el artículo 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Vamos a dialogar al respecto con el doctor Mauricio Alarcón Salvador. Él es el director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Empiezo, Mauricio, este diálogo conociendo cuál es el alcance y el objetivo del índice de transparencia activa. ¿Qué nos dice este índice, este indicador? Bienvenido, buen día. Buen día, Carmen. Un saludo a toda nuestra audiencia de NotiHoy. Y partamos de que este no es un ejercicio aislado, sino de que manera periódica, con motivo de que Ciudadanía y Desarrollo es el contacto nacional de transparencia internacional en Ecuador, evaluamos el cumplimiento con la ley de ciertos niveles de gobierno. Hace pocas semanas, recordarás tú que presentamos el índice de transparencia activa de las instituciones de la función ejecutiva y hoy, al igual que hace 2 años, ya esta es la tercera edición, se presenta un índice de transparencia relacionada con los 221 municipios del país. ¿Por qué es importante hacerlo? Por un lado, por supuesto, porque hay una obligación en nuestra ley de transparencia y acceso a la información de que las instituciones entreguen de manera proactiva a través de sus páginas web información a sus ciudadanos, que va desde, por supuesto, la estructura institucional, pasando por el distributivo de personal y las remuneraciones que ganan, hasta llegar, por ejemplo, a cuestiones de ejecución presupuestaria. De esta forma, se le entrega más información al ciudadano para que pueda hacer control social de la gestión pública. Es importante, más allá de lo de la ley, además, porque al entregarse información a la ciudadanía, se ejerce plenamente la participación ciudadana y se puede vigilar que, por ejemplo, recursos que, como tú sabes, nos pertenecen a los ecuatorianos o incluso a las personas de cada una de las ciudades, puedan ser gastados de manera eficiente. Así, de manera real, por desgracia, para este 2020, un año en el que además los municipios debieron haber transparentado más información y más datos por cuestiones de manejo extranormal en cuanto a la pandemia, no lo hicieron. La cifra cae respecto del año anterior y, como bien tú lo señalabas, son muy pocos, apenas el 14% de los municipios del país los que han cumplido totalmente con aquello que manda el artículo 7 de la Ley de Transparencia. Los puntos adicionales basados en la metodología, que tampoco representan un número significativo de alcaldías, tiene relación con la entrega de otro tipo de información a los ciudadanos. Conclusión, solo 31 municipios lograron obtener en 2020 un puntaje de 16 sobre 16 respecto de la información establecida en la norma de nuestro país. Mauricio, ¿cuál es la importancia de este indicador? ¿Cómo repercute en el ejercicio de la administración pública, Mauricio? Cuando una alcaldía, cuando un municipio recibe fondos públicos, tiene la obligación de rendir cuentas de manera permanente a sus mandantes, a los ciudadanos. Como he mencionado, la información que cubre este principio de transparencia activa de nuestra ley le permite al ciudadano desde entender la estructura con la que funciona el municipio, entender las normas que permiten su funcionamiento habitual, pero sobre todo, por ejemplo, conocer quiénes forman parte de esa estructura, determinar cuestiones como la existencia de nepotismo, por señalar un caso, o incluso sueldos que, violando la ley, se entregan de manera exagerada a ciertos funcionarios, rompiendo incluso lo que dice la Ley Orgánica de Servicio Público. Se entrega a la ciudadanía también temas relacionados con los procesos de contratación pública, que tú has visto, Carmen, y la ciudadanía también, cómo en la época de pandemia los municipios han debido contratar mascarillas, cuestiones de limpieza y de aseo, que además de manera de emergente, los contratos de emergencia, pueden incluso saltarse ciertas normas y ciertos procesos establecidos en la ley de contratación pública.
Por eso es importante entregar información. En este caso, los municipios tienen la obligación de hacerlo de manera mensual. No se trata de un ejercicio anual como la ley manda para la rendición de cuentas, sino que todos los meses, tú, yo y nuestra audiencia, podemos ingresar a la página web de un municipio y revisar qué se ha hecho el mes pasado, si se ha contratado, no se ha contratado, si se ha aumentado la planilla de personal o si se han modificado los sueldos. Por eso es fundamental que se cumpla con ese mandato de la ley. Nuestra LOTAIP ya tiene 17 años en vigencia. No ha sido ni siquiera reformada. Sus disposiciones fueron muy buenas para el año 2004. Para el año 2021 ya se quedan algunas en desuso o no actualizadas para las nuevas tecnologías que jamás nos imaginamos manejar en este momento. Ahí es cuando demandamos también una reforma a la norma, pero mientras esto no ocurra, al menos que cumplan con las obligaciones mínimas que están establecidas desde hace 17 años en nuestra ley. Ahora, ¿quién se encarga ya desde la instancia, desde la esfera pública, de realizar un seguimiento a todo esto? ¿Qué dice el marco legal al respecto ante este evidente incumplimiento, Mauricio? De lo contrario, pues se queda en enunciado, en retórica la ley. Estamos viendo los resultados. Efectivamente, y lo que se dice en este caso, en nuestra legislación, es que la institución encargada de la vigilancia y de la promoción de la ley es la Defensoría del Pueblo. Durante el último periodo, en mucho, la sociedad civil ha hecho equipo con esta institución para lograr un mayor respeto a la norma. Recordarás tú, Carmen, que por ejemplo el año pasado el Ministerio de Salud, en la época más crítica de la pandemia, ni siquiera entregaba información de transparencia activa mínima para comprender cómo se estaba manejando este sector estratégico para enfrentar la crisis. Ahí, por ejemplo, intervino la Defensoría del Pueblo, atribuciones legales, por supuesto, exigiendo al ministro la actualización de la información pena de destitución, por así decirlo en alguna forma. Esto es lo que está establecido en la ley. Hay sanciones, además, ojo con este detalle, para los funcionarios, para las autoridades que no cumplan con lo que dice la ley, que además incurran en actos u omisiones de denegación de acceso a la información pública. Y estas sanciones van desde la multa hasta la destitución del cargo. En ese sentido, lo que es importante decir es que la institución como órgano garante, llamada a seguir fortaleciendo sus capacidades y a perseguir, aunque el término es quizá un poco fuerte, a las instituciones para que cumplan con lo que manda la ley, es la Defensoría del Pueblo. ¿Se ha incrementado su rol? Por supuesto que sí, pero aún hay una deuda grande hacia los ciudadanos y en ese sentido el trabajo en equipo, el trabajo articulado entre la sociedad civil y sus instituciones es fundamental. Que esto, Carmen, además, no se ha visto como un índice de sanción pública, que esto no se ha visto como una forma, ya conocemos lo que dicen nuestros funcionarios, de hacer quedar mal a un municipio porque no cumple con la ley, no, que sea una herramienta para a partir de los errores detectados, corregir y mejorar, darle más insumos al ciudadano para que pueda participar o para que pueda hacer control social. La ciudadanía está para llamar la atención de sus autoridades. Y pues en ese sentido, ojalá estas cifras, estos datos, estas calificaciones sirvan para que los municipios corrijan y den mejor información y mejores servicios, por supuesto, a los ciudadanos, garantizando su derecho de acceso a la información pública. En este informe, en este análisis técnico que realiza la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, podemos apreciar que hay cantones cuyos municipios alcanzan 1 de puntaje. ¿En qué medida hay desconocimiento de la autoridad frente al tema? Entendemos que en esta línea la Fundación desarrolla también intensas acciones de capacitación en los gobiernos locales. Mauricio, ¿qué nivel de apertura existen en los GATS? Hay gobiernos autónomos descentralizados que tienen una gran apertura. No me refiero solo a los municipales, sino a los provinciales. Actualmente Ciudadanía y Desarrollo trabaja, por ejemplo, de la mano de Congope para fortalecer capacidades en las prefecturas del país en cuanto a transparencia, participación y colaboración como pilares de gobierno abierto.
Pero por supuesto, lo que tú mencionas es un detalle no menor, que haya municipios que incluso obtengan 0 porque no hay información alguna relacionada al año 2020 en sus páginas web, que ni siquiera se hayan dado el tiempo, 2 años después de haber entrado en funciones, de poner los nombres de sus concejales, Carmen. Es una falta de respeto para con los mandantes. Y ahí, por supuesto, habría que trabajar con los 221 municipios del país para premiar a aquellos que lo han hecho bien y que además lo están haciendo bien de manera permanente, pero para asistir a aquellos que quizá por falta de capacidad institucional o incluso, ¿por qué no decirlo?, falta de voluntad política de rendir cuentas, le dejan al ciudadano en el aire respecto de aspectos tan elementales como el nombre de sus concejales o la integración de las comisiones. Eso definitivamente es algo que hay que superar en beneficio de la ciudadanía. Mauricio, ¿qué recomendación dar a los gobiernos locales sobre el tema? En gran medida, las áreas de comunicación son las responsables de actualizar toda esta información, de insertar también, ustedes hacen un análisis de los mecanismos de transparencia con que cuenta el gobierno autónomo descentralizado, es decir, las páginas web, redes sociales, Facebook, muchos tienen, pero no los actualizan nunca. Tal cual, e imagínate lo que es esto, Carmen, que en el ejercicio de la transparencia activa también se tiene que establecer públicamente quién es el responsable de atender la información pública. Cuando un municipio tiene 0 o tiene 1, quiere decir que ni siquiera se ha dado el tiempo de determinar qué funcionario municipal es el que tiene que atender estos temas de información pública. Comunicar no es solo agarrar las fotos del alcalde o sus frases más significativas o tomar fotos de las sesiones del consejo y subirlas a una red social. Cuando en una época como la que vivimos, el internet y las redes sociales tienen más fuerza como canal de comunicación, se puede y se debe rendir cuentas a través de las mismas, entregar información sobre lo que está sucediendo, promocionar lo que está incluido, por ejemplo, en la página web. No es posible que haya municipios que teniendo redes sociales las tengan inactivas, que ni siquiera respondan cuando un ciudadano interactúa preguntando por un servicio. Pero más allá de esto, que podría ser considerado excepcional, aunque algunos municipios lo utilizan de manera frecuente como una buena práctica de enlace con los ciudadanos, es inaceptable. Y hay que trabajar en ello, que ni siquiera, como he dicho, se entregue información básica, como poner a disposición de los ciudadanos quiénes son los concejales, a qué comisiones pertenecen y cuál es el trabajo que realizan. Recordemos, Carmen, que por desgracia, cuando uno va a votar, lo hace quizá conociendo a los candidatos que va a elegir, a los que va a dar su voto, pero que después en estos cuerpos colegiados probablemente te quedas con 1, con 2 nombres que son por los que tú votaste, pero estamos hablando de cuerpos colegiados de 6, de 7, de más personas, y ahí es cuando el municipio debe decir, oye, ya están aquí, ellos son tus representantes, así no hayas votado por ellos, conoce quiénes son, conoce su trayectoria, su hoja de vida. De eso se trata, de entregarle más y mejor información a los ciudadanos para que puedan participar, para que puedan hacer control social. Si Ecuador está en línea de fortalecer y activar de manera fuerte el gobierno abierto, el pilar de transparencia es fundamental para dar paso a la participación y la colaboración. Insisto, más y mejor información a disposición de la ciudadanía permite que estemos activos y empoderados en beneficio de todos. Ahora podría decirse, bueno, el año 2020 estuvo caracterizado por un escenario sui generis, la pandemia, el aislamiento, el trabajo desde casa, en fin. ¿Podría haber incidido esto, Mauricio? ¿Cuál es el análisis comparativo que podemos hacer con la tarea que ustedes ejecutaron en el año 2019, por ejemplo? Si revisamos las cifras comparadas, por supuesto que 2020 ha sido un año complejo por el teletrabajo, pero el derecho de acceso a la información pública no se suspendió, tampoco el trabajo de los municipios.
Siempre hay funcionarios encargados, como tú ya lo has señalado, de la comunicación y de la entrega de información. Así es que la pandemia no es de excusa para dejar en suspenso un derecho fundamental de acceso a la información, mucho menos la obligación que por Constitución y ley las autoridades están de rendir cuentas a la ciudadanía. En ese sentido, sí, las cifras cambian en algunos casos de manera negativa. Para que tú tengas una idea, por desgracia, en 2019, viendo las alcaldías, los municipios que obtuvieron calificaciones entre 10 y 15.5, eran de aproximadamente el 15%. Para 2020 se duplica y hasta más que se duplica, alcanza prácticamente el 35%. Algo similar ocurre en cuanto a las alcaldías que obtienen calificaciones de entre 5 y 9.5 puntos. En 2019 la cifra era mínima, poco más del 6%. En 2020 se incrementa al 11%. Y si ya vemos además aquellos municipios que tienen las calificaciones lamentables, el 0, el 0.25, el 0.5 o el 1, la cifra es aún peor, porque para este año 26% de los municipios obtienen calificación de 0, o porque la información estaba incompleta, porque no había información, porque el sitio no era accesible o porque ni siquiera la página web del municipio funciona. Esto es grave. Ya estamos hablando que el Internet ha agarrado una fuerza grande en la ciudadanía. No estamos en la época en que hacer una página web era un lujo, Carmen. ¿Cómo puede ser posible que páginas web de municipios ni siquiera funcionen o incluso algunas tengan información y datos del periodo anterior, es decir, de aquellas autoridades que estuvieron en el cargo hasta 2019? A prestarle más atención, insisto. Este índice no tiene por objeto sancionar a nadie. Lo que tiene por objeto es determinar las debilidades y las falencias de las instituciones municipales para que ustedes, e incluso si quieren de la mano de la sociedad civil, las corrijan, porque los únicos ganadores de más y mejor información, más y mayor transparencia, son los ciudadanos. Bien, doctor, muy gentil. Muchas gracias por habernos acompañado. Si los ciudadanos estamos recibiendo algunos mensajes, si desean más información, la pueden obtener en la página web. Nos repite la página web de la Fundación Mauricio, nos están solicitando el detalle de los indicadores. Perfecto, el índice de transparencia activa, Carmen, está disponible a través de la página web www.ciudadaniaydesarrollo.org, y además, si ustedes acceden a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, van a ver las publicaciones relacionadas con este índice que incluyen el enlace directo para que puedan descargarse el documento y puedan hacer incluso ustedes su propia revisión, su propio análisis y sacar sus propias conclusiones. www.ciudadaniaydesarrollo.org.